Grabar. Ya, vamos a grabar la revisión de los índices financieros, ¿ya? Estos son con el resultado correcto. Después les voy a subir también esta pauta, aunque tienen grabada la otra parte y esta es la segunda. El índice de liquidez, ¿cierto? Era 1,94, 1,68 y 1,50. En este teníamos activos corrientes y pasivos corrientes. Y acá tenemos el activo corriente, que son todos los activos corrientes son todos los que van durante el año a tratar de hacerse efectivos en dinero, o que se espera vender en el año. Y los pasivos corrientes son aquellas deudas que se espera pagar en el año. En el activo corriente, menos existencia considera todos los activos menos las existencias, que se demoran más en vender. Y en el razón acidísima tenemos solamente considerado lo que es el disponible, hacer lo que es caja y banco. Cuando los resultados son mayores a 1, eso es bueno, ya porque tiene por cada peso que debe, en este caso tiene 1,94, o sea, casi el doble para responder. Acá también es bastante bueno si consideramos que está dejando fuera las existencias. Y este es bastante bueno porque aquí solo estamos considerando el disponible, o sea, tiene una muy buena liquidez esta empresa. Interpretar esto bien nos ayuda para que después, a partir de esto, hagamos el informe financiero. En los índices de endeudamiento, tenemos que considerar el pasivo corriente más el pasivo no corriente, o sea, todo el pasivo exigible menos el patrimonio, y el patrimonio que se usa acá es el patrimonio que sale finalmente en el estado financiero, una vez, cierto, agregada al resultado del ejercicio y menos los retiros. Tenemos acá, cierto, que la deuda de terceros representa 245% del patrimonio de la empresa. Pueden consultar si tienen dudas, pero no la prueba, eso lo vemos más ratito. Entonces, déjenme poner una pausa. Entonces ya, cuando consideramos acá, si nosotros nos fijamos, chiquillos, que el patrimonio son 9 millones y debemos 22 millones, ¿ya? Obviamente que esto no es bueno, ¿cierto? Con nuestro patrimonio no alcanzamos a cubrir la deuda, porque la deuda que tenemos representa, ¿cierto?, nuestro patrimonio 2,45 veces más. En el caso de los endeudamientos sobre activos, con la misma deuda que tenemos, ¿cierto?, que sería todo el pasivo corriente y no corriente, o sea, corto y largo plazo, si nosotros tomamos nuestros activos totales, suman 31 millones, o sea, sí podríamos con nuestros activos cubrir, ¿cierto?, toda la deuda, ¿ya? Porque en el fondo lo que significa este índice, al dividirlo, es que del total de activos que aquí tenemos, 71% se está debiendo. Por lo tanto, si nosotros pagamos devolviendo esos activos, podemos pagar la deuda, pero vamos a quedar con un capital muy pequeño. Por lo tanto, no conviene, ¿cierto?, hacer eso. Pero sí la información nos indica que tenemos que con nuestros activos, al final todavía debemos el 71% de nuestros activos. Y el capital de trabajo va a ser la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En los índices de rentabilidad yo aquí marqué los errores más comunes que tuvieron. Por ejemplo, cuando aquí dice utilidad líquida partido por el patrimonio inicial, se refiere con el que partió. Y eso, un puro grupo creo que lo hizo bien. En general, todos me pusieron el patrimonio final, ¿ya? Esto es patrimonio inicial. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos diciendo, partimos con 9.500.000, tuvimos una utilidad de 303.000, ¿cuánto rentó el patrimonio? Rentó, ¿cierto?, un 3,2%. En el caso de los activos, no hubo problema, esto lo entienden bien, la utilidad líquida se mantiene, ¿cierto? Y el total de activos nos dice que los activos están rentando un 1%. Eso es lo que representa la utilidad líquida. Y en la rentabilidad de las ventas se toma el resultado operacional, que en este ejercicio fue el mismo, porque no habían gastos ni ingresos financieros. Eso es lo más probable, que en los balances que ustedes eligieron va a tener otro tipo de ingresos, ¿ya? En este caso, el resultado operacional es el que viene después de que yo resto los gastos de arriendo, sueldo y cosas por el estilo. Que si nosotros los vemos aquí, déjenme ver el estado de resultado. Este es el resultado operacional. ¿Se fijan? Este.
No sé si lo alcanzan a ver, se lo voy a agrandar un poquito. Y luego acá no hubo más gastos, por eso que se mantiene que en este caso, la utilidad líquida y la utilidad operacional son iguales. Pero no siempre es así. Va a depender de la información que tengan en el estado financiero. Y nos dice que en este caso, cierto, la rentabilidad por cada peso que se vende se obtiene un retorno de un 9%. En el inventario inicial más inventario final se divide por 2 porque tenemos un inventario inicial más un inventario final. Cuando en los ejercicios que van a hacer en el de tarea no van a tener problema en aplicar de esta manera porque van a tener el inventario inicial, que es el del año anterior, con el que terminó el balance el año anterior, y el inventario final es con el que termina el balance, el último balance. En los trabajos que ustedes tengan, por ejemplo, si tienen el año 2018 y 2019, en el 2018 está el inventario inicial y en el 2019 el inventario final. Y por eso se divide por 2. En el caso del ejercicio que había, tenían que haberse dado un supuesto y los que no se lo daban tenían que asumir un puro año, no había que dividir por 2 porque no tenían 2. Por lo tanto, este también fue un error en el que cayeron la mayoría. Y sería el inventario promedio, cuántas veces se vende, ¿cierto? Este inventario finalmente es para determinar cuál es la rotación de las existencias. La rotación de las existencias finalmente se está rotando, ¿cierto? Se está vendiendo 0,587 veces el inventario en el año. Eso equivale que el costo de venta es lo que se ha vendido. Si teníamos 3.320.000 y vendimos 1.950.000, la mitad del año vendimos esa cantidad y no alcanzamos a vender toda la mercadería. Para venderla toda necesitaríamos más de un año, porque para venderla toda, si se está vendiendo cada 621 días y el año tiene 365, entonces necesitaríamos más de un año para vender toda esta cantidad de inventario. En las cuentas por cobrar están todas las cuentas que tienen que cobrar relacionadas con la actividad, con los clientes. Aquí solamente entran clientes o letras por cobrar, qué sé yo. Y se está vendiendo las cuentas por cobrar 2,8 veces, y en el año significa que se está vendiendo, ¿cierto?, a un plazo promedio de 130 días. Esa es una forma de sacarlo, y la otra es sacarlo directo, y decir cada 130 días se está cobrando, se está vendiendo al crédito. Las cuentas por pagar, se sacan las compras del periodo, que fueron 5.270.000, y si las cuentas por pagar son 3.762.000, nos está diciendo que estamos comprando 1,4 veces en el año al crédito. Y que se está comprando cada 260 días, o 261 se aproxima. ¿Cómo sacamos las compras del periodo? El inventario final que queda en el año 2, o sea, ahora que van a tener 2 balances, tienen que trabajar, acordarse solamente que si tienen 2018 y 2019, ustedes van a trabajar con el año 2019, ¿ya? El año 2018 lo ocupan solo arriba para sacar el inventario inicial, para sacar el inventario promedio. Pero cuando están sacando las compras del periodo, solo ocupan el inventario, toda la información del año 2019, en el último balance. El inventario final que aparece es 3.329.000, que es lo que quedó en la empresa. Más lo que se vendió se suma, y eso es el total de las existencias que en el año estuvieron en la empresa. Que se saca esto para poder sacar y ponerlo ahí y sacar las compras del periodo. Esos serían los índices financieros. Esto que anoté acá, en el fondo es como para hacer un resumen, para darles alguna idea de cómo hacer su análisis. Por ejemplo, tengo los de liquidez, voy a agrandarlo un poquito. Si tengo que el liquidez, la razón corriente, ácida y acidísima, que fueron 1,94, 1,68 y 1,50, y fue bastante buena, ustedes parten de eso diciendo, tiene una muy buena liquidez porque esto, otro, ¿ya? Para que hagan esta parte, que no me la hicieron. Algunos solamente, muy pocos. En el endeudamiento, sobre el patrimonio, sobre los activos y sobre el capital de trabajo, el endeudamiento sobre el patrimonio, por ejemplo, ¿se acuerdan que era 2,45? Es mucho, es excesivo, ¿cierto?
Por lo tanto, podríamos aconsejar no retirar hasta que tenga utilidades. Por ejemplo, porque si el patrimonio no es suficiente para cubrir, obviamente, la deuda que tenemos, no es aconsejable estar retirando. ¿Se acuerdan que había un retiro de 800? O sea, esa podría ser una recomendación, no es que tenga que ser esa, pero eso es un ejemplo. El 71% de los activos se debía, por lo tanto, si nosotros pagábamos entregando la maquinaria, claro, pagábamos la deuda, pero no se recomendaba porque el capital entonces va a disminuir mucho y no vamos a tener activos para trabajar. Podrían recomendar, por ejemplo, que no sería conveniente, a pesar de tener una muy buena liquidez, no sería conveniente seguir endeudándose. Ahora, también se producía la salvedad que como lo que estábamos haciendo tenía una venta y una compra, era como al inicio de la empresa, no tenía más información, por lo tanto, puede ser que en este minuto se veía un gran endeudamiento, pero posiblemente con un periodo más largo de tiempo van a haber otros resultados. La rentabilidad del patrimonio, activos y ventas, 3,2, 1 y un 9%. El patrimonio que renta en el año un 3,2%, eso es poco, porque si uno lo compara a poner ese capital, 9,5 millones en el banco, a lo mejor te da más que 300.000 pesos de interés en el año, posiblemente, o en fondos mutuos, qué sé yo. Tenemos que tratar de subir eso, pero también está esto del tiempo. A lo mejor era muy poco tiempo, pero a lo mejor es bueno considerando que es poco tiempo. Nosotros asumimos un año, pero no era, obviamente que la realidad no fue un año. En los balances que ustedes van a tomar, sí realmente van a tomar todo el año. Que el activo te rente solo un 1% es bastante poco. Y la rentabilidad de la venta que te rente un 9%, eso no es bajo, es bueno, podría ser mejor y tienen que revisar, ¿cierto?, cómo subirlo. En la rotación de existencias, decía que era 0,58, se rotaban las existencias cada 621 días. Entonces eso también es muy lento. Es muy lento que tengamos la existencia sin venderla, ya que se demore más de un año en que se venda toda. La rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar también, ¿cierto? Nos dice que se está vendiendo muy poco. Si se está vendiendo 2,8 veces cada 130 días y tenemos 365 días para vender, en realidad la empresa está vendiendo muy poco. Entonces hay que revisar gestión con cliente, producto, o sea, pueden sugerir cosas. Y en las cuentas por pagar 1,4 veces en el año cada 260 días. Significa que en este caso se está comprando mucha mercadería. Recuerden que teníamos 3 millones y tanto de mercadería y solamente se habían vendido 1,9 millones. Y cuando se compra mucha mercadería no es muy conveniente tener tanto stock porque puede quedar obsoleto o deteriorarse. Pero eso va a depender, ¿cierto?, de cada empresa. Hasta aquí entonces vamos a grabar para poder, vamos a detener la grabación y terminamos con la revisión de la prueba.